Feliz y bendecido Santo Sábado, mis amigos y hermanos. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando la palabra de Dios y nuestro libro Mente, Carácter y Personalidad de nuestra hermana y sierva de Dios, Ellen White. Antes de comenzar, quiero compartirles que estoy muy contenta porque cuando terminemos de estudiar este libro lleno de consejos sabios que nuestro Dios nos ha dejado, voy a empezar a compartir pequeños temas de reflexión basados en la palabra de Dios, pero también de situaciones que hoy estamos enfrentando en nuestras vidas. Luchas en nuestros corazones, en nuestros espíritus, y que solo a través de Cristo Jesús podemos encontrar la solución. Estoy muy feliz porque ya tengo alrededor de 4 temas desarrollados, cortos, pero son temas poderosos donde Dios me está ayudando a seguirlo sirviendo con todo mi corazón y compartiendo con ustedes estas reflexiones. Bueno, les quería dar esa buena noticia. Y vamos a comenzar estudiando este tema, pero primero poniéndonos en las manos de nuestro Dios y después leyendo su santa palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias infinitas te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia y todas tus bendiciones, Señor, que nos das cada día en nuestras vidas. Gracias por la familia, gracias por el trabajo, por la salud. Gracias también por las pruebas, Señor, que a través de ellas nos acercamos y dependemos más de ti. Perdona nuestros pecados, Señor, y límpianos para que podamos en este rato estar en comunión contigo, estudiando tu palabra y este libro, Señor, que nos has dejado lleno de consejos, para que podamos poner por obra tu palabra. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, y rogamos de tu compañía y de tu guianza. Todo lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, te invito a que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Vamos a basar nuestro estudio en este versículo. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que pone en vosotros, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo repito, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Existen varias versiones, pero en sí lo que nos quiere decir aquí la palabra de Dios es que cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo y cada día entregamos nuestra voluntad a Dios, Él obra en nosotros el querer y el hacer. Por su buena voluntad, Él siembra en nosotros el querer obedecerlo, el querer poner por obra su palabra, el querer guardar su santa ley. Pero nosotros tenemos que entregarle nuestra voluntad cada día para que Él ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar el estudio del capítulo 44, titulado Leyes que gobiernan la mente. Nos dice que en el principio el Señor hizo al hombre recto. Fue creado con una mente perfectamente equilibrada, obviamente, porque dice, ¿verdad?, en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Él dijo, ahora será uno como nosotros. Dios nos creó a su imagen, seres inteligentes con una mente equilibrada, con el tamaño y la fortaleza de todos sus órganos en cabal desarrollo. Adán era un tipo de hombre perfecto. Dios nos creó perfectos. Todas las cualidades de su mente estaban bien proporcionadas. Cada una de ellas tenía una función definida.
No obstante, todas dependían unas de otras para su pleno y adecuado desempeño. Dios, en su infinita sabiduría, nos creó perfectos. Dice que Él creó la mente y ordenó sus leyes. Dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. De acuerdo con las leyes, ¿verdad? Dice que hay grandes leyes que gobiernan el mundo de la naturaleza. Y las cosas espirituales están bajo el control de los principios igualmente seguros. Dios controla nuestro mundo espiritual. Por eso nos dio también un cuerpo espiritual, para estar en comunión con Él. Es necesario emplear medios que conduzcan a un fin si se desea lograr los resultados buscados. Hay que emplear estos medios que Dios nos dio con un fin, para llegar a ese fin, ¿verdad? Y encontrar los resultados que buscamos. Dios ha señalado a cada hombre una obra de acuerdo con su habilidad. Las personas deben ser calificadas mediante la educación y la práctica para hacer frente a cualquier emergencia que pudiera surgir. Que tenemos que ser personas calificadas por medio de la educación y la práctica para estar listos para cualquier emergencia que se presente. Por eso Dios nos dio una mente equilibrada y somos seres inteligentes. Y se necesita planificar con sabiduría para ubicar a cada cual en su propia esfera, a fin de que pueda obtener una experiencia que lo capacite para que sea capaz de asumir responsabilidades. ¿Qué nos quiere decir aquí la sierva de Dios? Que Él nos dotó de habilidades y capacidades, pero es nuestra responsabilidad prepararnos cada día por medio de la educación, por medio de la práctica, para que seamos capaces de enfrentar cualquier emergencia y cumplir con nuestras responsabilidades que Dios nos ha dado en esta tierra. Entonces también es nuestra parte. Dios nos da las habilidades, a nosotros nos corresponde capacitarnos. La transgresión de las leyes es pecado. Una constante transgresión de las leyes de la naturaleza es una permanente transgresión de la ley de Dios. El actual peso de sufrimiento y angustia que vemos por todas partes, más en estos tiempos que vemos que la maldad está en aumento, la actual deformidad, decrepitud, enfermedad, la imbecilidad que inunda en el mundo. Y yo voy a agregar lo que estamos viviendo ahora, parte de todo esto que dice la sierva de Dios: guerras, hambre, violencia, injusticia. Dice que hacen de este mundo un lazareto. ¿Qué es un lazareto? Me di la tarea de buscarlo. Es un lugar donde viven, permanecen los leprosos. Entonces es un mundo de suciedad, de enfermedad, en comparación con lo que Dios quería que fuera y para lo cual lo había designado. Y la actual generación es débil, mental, moral y físicamente. Somos una generación débil en todos los aspectos, a causa de la maldad, a causa del pecado y de nuestras malas decisiones. Toda esta miseria se ha ido acumulando de generación en generación, porque el hombre caído ha estado dispuesto a quebrantar la ley de Dios. Mediante la complacencia del apetito pervertido, se cometen algunos pecados de mayor magnitud. ¿Qué pasa en este mundo, en estos tiempos? Siempre han existido, pero como lo dije antes, va en aumento la maldad. Ahora las personas solo piensan y su prioridad es el materialismo, que es alimentar su ego, ¿verdad? El poder, tener prestigio y la vanidad. Entonces ya su prioridad no es de Dios, no es ponerlo en primer lugar, agradarlo, adorarlo, obedecerlo, no. Es alimentar su ego y adorarse a ellos mismos, buscando, ¿verdad?, sus propios deleites. Entonces por eso el mundo está tan perdido
y gobernado por el Satanás. Porque las personas, la mayoría de las personas, lo que menos quieren saber es de nuestro Dios, de nuestro Creador. La transgresión rompe la armonía. El mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. Imagínense qué maravilloso. El mismo poder que gobierna la naturaleza, que es el poder de nuestro Dios, también nos gobierna a nosotros, porque Él es nuestro creador. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a Él, entregarle nuestra voluntad para que Él obre en nuestra mente y corazón. Dice que de esta inteligencia procede toda la vida. Únicamente en la armonía con Dios se puede hallar la verdadera esfera de acción de la vida. No hay otra manera de vivir en este mundo, sino estando en armonía con nuestro Dios, viviendo en obediencia a Él y a su palabra, por fe, por amor, por agradecimiento, por la gracia de Cristo Jesús. Nos dice también que la condición para todos los objetos de su creación es la misma, una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios, una vida que esté en armonía con la voluntad del Creador. Transgredir su ley física, mental o moral significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Entonces, al transgredir su ley, estamos afectando completamente nuestra vida y vamos a la ruina total, al fracaso. Porque desconectados de Dios, nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas o méritos, absolutamente nada. Aparentemente podríamos pensar que estamos haciendo las cosas y están saliendo bien, pero va a llegar un punto en la vida donde todo va a caer por su propio peso, porque no está sustentado por la voluntad y la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no está acorde a la naturaleza y al poder de nuestro Dios como creador. Entonces, por eso Dios nos dio ese cuerpo espiritual, nos dio una mente, nos dio un cuerpo físico, nos dio un espíritu, para que podamos nosotros vivir en armonía y en plenitud, pero conectados con el Creador, con nuestro Dios. Dice que según las leyes de Dios que rigen en la naturaleza, el efecto sigue a la causa. Siempre va a haber una causa, un efecto y una causa, con invariable seguridad. La siega es un testimonio de la siembra, ¿verdad? Todo el que siembra va a tener una siega. Yo lo viví, mi papá fue agricultor, yo veía todo el proceso desde que empezaba a sembrar la semilla, por ejemplo el frijol, todo el tiempo que duraba ese proceso para la germinación hasta que venía la siega. Eran meses. Aquí no hay simulación posible. Los hombres pueden engañar a sus semejantes y recibir alabanza y compensación por un servicio que no han prestado. ¿Qué pasa con estas personas? Muchas personas que se quieren levantar el cuello por algo que no hicieron, que quieren reconocimiento cuando le corresponde a otro. Mucho cuidado, porque Dios no puede ser engañado ni burlado. Pero en la naturaleza no puede haber engaño. La cosecha dicta sentencia de condenación para el agricultor infiel. Y en su sentido superior, esto se aplica también al campo de lo espiritual. El mal triunfa aparentemente, como ya lo dijimos, pero no en realidad. Otros ejemplos que nos da aquí la sierva de Dios. El niño que por jugar falta a clases, el joven perezoso que no estudia, el empleado o aprendiz que no cuida los intereses de su patrón,
El hombre que en cualquier negocio o profesión es infiel a sus responsabilidades más elevadas cuando el patrón está confiando en él, en ese empleado. Puede jactarse de que mientras la falta permanezca oculta, no para Dios, para los hombres, obtiene ciertas ventajas, pero no es así. Solo se engaña a sí mismo, porque a Dios no lo podemos engañar. Sus ojos están sobre todos sus hijos e hijas en esta tierra. El carácter es la cosecha de la vida y determina el destino tanto para esta vida como para la venidera. ¿Qué se trata todo aquí en este estudio? Del carácter de Dios, que Él quiere que nosotros reflejemos su carácter, porque Dios es amor, pero quiere que vivamos y caminemos en su verdad y en su justicia. La verdad que recibimos a través de la palabra de Dios y su justicia a través de su santa ley. Entonces es muy importante que nosotros cada día permitamos que su Santo Espíritu nos transforme este carácter pecaminoso y defectuoso. Muy bien. Terrible es el poder del engaño en la mente humana. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Recordemos que Dios nos dio esa inteligencia para discernir. Nos dio su santa ley, nos dio su santa palabra, para que podamos discernir, y nos dio el libre albedrío. Somos seres libres que podemos decidir. Cada día decidimos. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. No quiere que seamos oidores, que creamos lo que otras personas digan, no. Él quiere que estudiemos por nosotros mismos y comparemos versículo con versículo. Escudriñemos su palabra a profundidad. Eso significa escudriñar. Muy bien, dice que si los judíos hubiesen puesto a un lado los prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Los judíos conocieron a Cristo Jesús, vivieron con Él. Pero ¿qué hicieron? No creyeron en Él, lo rechazaron, lo perseguían, lo criticaban, lo juzgaban. ¿Y qué pasa? Que el propio Jesús en las sinagogas leía la Escritura, Él leía del profeta Isaías y Él leyó acerca de sí mismo la profecía del Mesías. Y era el mismo Jesús, teniéndolo enfrente. Los judíos no lo vieron, no lo reconocieron. ¡Qué tristeza! Nos dice que los hábitos de negligencia deben ser resueltamente vencidos. Nuestros malos hábitos de negligencia. Muchos piensan que es suficiente excusa para sus mayores errores el invocar a su mente olvidadiza. Decir, es que así soy, todo se me olvida. Incluso a mí me ha pasado y yo le pido perdón a Dios. Nos ha dado una gran inteligencia que podemos memorizarnos la Biblia completa. Mis amigos, todo está en querer, en entregarle nuestra voluntad a nuestro Dios para que Él ponga el querer y el hacer en nuestras mentes por su buena voluntad. Entonces dice, pero ¿no poseen ellos lo mismo que otros facultades intelectuales? Claro que sí. Entonces debieran disciplinar su mente para que sea retentiva. ¿Qué tenemos que hacer? Disciplinar la mente. Es un pecado olvidar. Es un pecado ser negligente. Tenemos que forzar nuestras mentes. Si adquirís el hábito de la negligencia, puede ser que descuidéis la salvación de vuestra propia alma. Y al fin halléis que no estáis preparados para el reino de Dios. ¡Wow! Mucho cuidado con lo que estamos reteniendo. Que no sean cosas banales. Que sea la palabra de nuestro Dios y buenos hábitos.
Las facultades mentales con toda seguridad se reducirán y perderán su capacidad de captar el profundo significado de la palabra de Dios, a menos que se las ponga vigorosa y persistentemente a cumplir la tarea de investigar la verdad. ¿Qué nos pide nuestro Dios? Que por nosotros mismos investiguemos la verdad. Te invito cada día que leas tu Biblia. Ábrela, pero antes de abrirla, ora a Dios y pide la dirección de su Santo Espíritu. Él te va a dar la sabiduría para que retengas esa palabra, la atesores en tu corazón y la pongas por obra. Si se dedica solamente a asuntos triviales, se atrofia y se debilita. Es lo que no quiere Dios. ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? ¿Cómo la estamos capacitando, ejercitando cada día en asuntos triviales? Cuidado, se atrofia y se debilita. Si no se le exige que considere problemas difíciles, con el tiempo pierde su capacidad de crecer. Entonces, cada día para que nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento crezca, hay que ejercitarla, hay que forzarla con situaciones difíciles. Hoy he escuchado a muchas personas que dicen: no, yo no puedo leer la Biblia. No, es muy difícil para mí. No, no la entiendo. Están bloqueados. ¿Por qué? Porque eso es obra satánica. Dios te ha hecho una persona inteligente, capaz, dotada. Y con esa inteligencia tú puedes discernir la palabra de Dios. Pero tienes que entregar esa voluntad a Dios para que Él obre en ti. Pero eso tiene que nacer en tu corazón y leerla con fe, creyendo que es la santa palabra de Dios, que Él la reveló a sus hijos e hijas, ¿verdad? Con el fin de dejarnos una guía de vida. Pero es la palabra y la voluntad de Dios a través de sus hijos, donde Él, por su infinito amor y misericordia, nos las ha dejado en esta vida y sigue prevaleciendo y se siguen imprimiendo hasta millones y millones de copias cada año. Y jamás el enemigo la ha podido eliminar. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el propósito de nuestras vidas, el plan de Dios para nuestras vidas, las profecías. Lo que pasó, está pasando y va a pasar. Aquí está todo. Por eso es muy importante que tú ores y le pidas a Dios que te ayude a leerla y a comprenderla. Pero sobre todo, a ponerla por obra en tu vida. Nos dice también que como instrumento educador la Biblia no tiene rival. En la palabra de Dios la mente halla temas para la meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. La Biblia es la historia más instructiva que posean los hombres. Proviene directamente de la fuente de verdad eterna y una mano divina ha conservado su integridad y pureza a través de los siglos. Amén. ¿Quién está atrás de ella respaldándola? ¿Verdad? Y que siga existiendo en este mundo, solo Dios, nuestro Creador. En ella se desarrollan los grandes problemas del deber y del destino. Se levanta la cortina que separa el mundo visible del mundo invisible y presenciamos el conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal. Desde la entrada del pecado hasta el triunfo final de la rectitud y de la verdad. Y todo ello no es sino una revelación ¿de qué? Del carácter de Dios. Toda la palabra de Dios se trata de nuestro Dios Cristo Jesús. Desde el antiguo hasta el nuevo. ¿Y cuál es el carácter de nuestro Dios? Amor. Dios es amor. Dios nos ama. Y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso nos ha dejado la Biblia. En la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente del estudiante entra en comunión con la mente finita. Al estudiar estamos en comunión con la mente finita que es de nuestro Creador.
Un estudio tal no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente amplía y fortalece las facultades mentales. Amén. Te comparto un pequeño testimonio. Dios puso en mi corazón que comenzara a leer la Santa Biblia otra vez, pero ahora en otra versión que se llama The Message, y lo estoy leyendo en inglés. Es una Biblia con un lenguaje de los tiempos actuales. Yo te la recomiendo, es más clara y no tiene los números pequeños de los versículos, entonces lo lees así como una historia completa y es muy interesante. Entonces, lee la Biblia todos los días, ponte una meta, leer un capítulo diario. Si ya la terminaste en español, léela en otro idioma y vuélvela a leer y vuélvela a leer. ¿Por qué? Porque eso ya nos lo dice nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a recibir de su sabiduría. Nuestro carácter va a ser transformado. Vamos a estar en comunión con la mente divina que es con nuestro Dios. Y Él nos va a seguir purificando, transformando, santificando hasta que lleguemos a esa meta, que seamos glorificados cuando Cristo venga. Amén. Muy bien, dice que la inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Entonces nos transformamos por la contemplación. Lo que contemplamos, en eso nos transformamos. Dice que se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. ¿Qué amas? ¿Qué adoras? ¿Qué reverencias? Lo que tu mente contempla, en eso se está transformando. Mucho cuidado, porque lo único que tú debes de adorar, de contemplar, es a nuestro Dios, para permitir que Él transforme tu mente y transforme tu carácter. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, cuidado, jamás llegará a cosa más exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. ¡Wow! Si dejamos de contemplar a Jesús y nos contemplamos a nosotros mismos, nos volvemos nuestro propio Dios y caemos en todas las trampas del Satanás en este mundo, que ya lo dije antes, en buscar materialismo, poder, ser reconocidos, la imagen, la vanidad, todo eso es obra del Satanás y perdemos de vista a nuestro Señor. Dice aquí, y es muy claro, caeremos más bien en bajezas que serán siempre mayores. Dice que solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. ¿Qué cosa? La gracia de Dios. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. Por nuestras propias fuerzas y recursos nosotros no podemos prevalecer en esta tierra. Para poder tener paz, armonía, estar en comunión con Dios, tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por ende vamos a reflejar su carácter de amor. Vamos a ser transformados día a día a su imagen y semejanza. Muy bien. Nos dice también aquí que si diéramos más expresión a nuestra fe, si nos alegrásemos más de las bendiciones que sabemos que tenemos cada día, porque Dios es tan bueno que nos bendice todos los días grandemente, la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendríamos más fe y gozo. ¿Qué tenemos que hacer? Cada día ser agradecidos para que nuestra fe y nuestro gozo crezcan. Nos dice que Dios nos ha dado la facultad de elección. Ya lo dijimos, somos seres libres. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros propios para el servicio de Dios. Nosotros no, con nuestros propios méritos jamás. Pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad
y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad, como comenzamos este estudio en Filipenses, ¿verdad? 2:13. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo Jesús. Amén. Nuestra naturaleza se va a someter a la voluntad de Cristo. ¡Qué maravilla! Pero hay que desearlo con todo el corazón, con todas las fuerzas y decir en tu oración: Señor, quiero servirte. Señor, quiero vivir para ti. Aquí estoy, úsame. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. Escucha esto, es muy importante. No puede dominar nuestra mente tampoco, el Satanás, a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Ojo, pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo al enemigo. Cuidado con los pecados acariciados. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Mucho cuidado, no descuidar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, no dejar ninguna ventana abierta, porque por ahí se cuela el Satanás. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión de vituperar a Cristo, porque Él, si nosotros caemos en esas tentaciones, Él se burla de nosotros y de nuestro Creador. Nos dice que para incitar la rebelión de la raza caída, Satanás hizo aparecer a Dios como injusto por haber permitido que el hombre violara su ley. Ese es el argumento del Satanás, que tenemos un Dios injusto porque Él permitió que el hombre pecara. Dijo el artero tentador: si Dios sabía cuál iba a ser el resultado, ¿por qué permitió que el hombre fuese probado, que pecara e introdujera la desgracia y la muerte? Recordemos que Él es un acusador y esta guerra es entre el bien y el mal. Y Él acusa a nuestro Dios y Creador diciendo que Dios es injusto. Millares de personas repiten hoy la misma rebelde queja contra Dios. No comprenden que al quitarle al hombre la libertad de elegir, volvemos a lo mismo, Dios nos hizo seres libres, inteligentes, con voluntad propia. Nos dio la libertad de elegir. Le roban su prerrogativa como ser racional y lo convierten en un mero autómata. No es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. Él no forza a nadie. Él no te forza a ti ni a mí a que lo amemos, a que lo obedezcamos, a que hagamos su voluntad. El hombre fue creado moralmente libre, como los habitantes de los otros mundos. Debe ser sometido a la prueba de la obediencia. Recordemos desde el Edén, ¿qué les dijo Dios? De todos los árboles pueden comer, menos del árbol del bien y del mal. Él les dio a elegir, Él les dio la información, Él fue justo. ¿Qué pasó con el hombre, con Adán y Eva? Desobedecieron. Entonces estamos en una prueba de obediencia cada día. Pero nunca se lo coloca en una situación en la cual se halle obligado a ceder al mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Jamás vamos a tener una prueba, una tentación en nuestra vida que no podamos resistir. Y Jesús nos puso el ejemplo. Él resistió al Satanás, citó la palabra de Dios con poder y huyó de él. Jesús pudo, tú puedes, yo puedo. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir conectados en comunión con Cristo Jesús. Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás. Dios tomó esas medidas. El Satanás está derrotado en Cristo Jesús. Créelo, yo lo creo. Cuando Él viene a tentarte, recuerda, eres un ser inteligente. Tienes libertad de decidir entre el bien y el mal. Tú debes de decir: aléjate, Satanás, derrotado estás en Cristo Jesús. Yo soy un hijo, una hija de Dios y decido obedecerle.
Amén. Todo su futuro estará influenciado para bien o para mal por la senda que usted elija recorrer ahora. Ese es tu futuro, tú decides qué hacer con él. Ya vamos a terminar. Las facultades mentales deberían ser desarrolladas al máximo. Se las debería fortalecer y ennoblecer mediante el estudio de las verdades espirituales. Entonces, ¿cómo fortalecemos la mente? Estudiando las verdades espirituales que están aquí en la palabra de Dios. Si se deja que la mente se espacie casi totalmente en cosas triviales y en las actividades comunes de la vida diaria, de acuerdo con una de sus leyes invariables, se volverá débil, frívola y deficiente en poder espiritual. Entonces no podemos crecer en espíritu si no ejercitamos nuestro cuerpo espiritual. ¿Cómo? Orando, estudiando diariamente la palabra de Dios, y hay muchos otros recursos para que tú crezcas en espíritu. Estudiando estos libros, compartiendo la palabra de Dios a otros, los milagros que Dios hace en tu vida con otros, compartir tus testimonios. Hay tantas maneras. Dar estudios bíblicos, servir a nuestro Dios de muchas maneras. Ese es tu crecimiento espiritual. De ti depende tu futuro. El prejuicio impide que la luz ilumine. Dice que los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las escrituras, muchos no preguntan, ¿es correcta? ¿Qué pasa? Que el prejuicio, ¿verdad? Muchas personas permiten que su mente decida anticipadamente y decir, no, eso está mal, no lo creo, no. O sí está bien porque esta persona me lo está diciendo. No, mucho cuidado. Tú no puedes confiar lo que otras personas te digan. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. Tú tienes que comprobarlo por ti mismo. Yo por eso te estoy dando toda la información de este libro, que son consejos de sabiduría. Ella fue una sierva de Dios, nació en los 1700. Ella fue una jovencita que el Espíritu Santo de Dios eligió para que ella escribiera estos libros llenos de consejos que Dios nos envía como luz menor. La luz mayor es la Biblia, es su palabra. Pero estos consejos nos ayudan para tener más claridad todavía y poder seguirlos y que nuestra vida sea una vida plena de felicidad, de amor y de armonía. Yo por eso estudio contigo, compartiéndote toda la verdad que mi Dios me revela a mí. Yo la estudio, la escudriño y te la comparto con todo mi corazón. Y sobre todo porque yo soy un testimonio de que Dios ha obrado y sigue obrando cada día en mi vida. Él me sigue transformando y yo quiero que lo haga contigo. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque yo te amo. Somos hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Muy bien, dice que a menos que venga precisamente en el medio que a ellos les agrada, las personas que caen en los prejuicios no la aceptan, ¿no? Porque están esperando que sea de la forma, del modo que ellos quieren que venga esa información. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. ¿Cómo puede una persona decir yo creo en Dios y no creer en su palabra? Y no decidir estudiarla, escudriñarla. ¿Cómo puede una persona decir yo amo a Dios y no obedecer sus 10 mandamientos que están en Éxodo 20, en Deuteronomio 5 y que Jesús los guardó, María, los apóstoles? ¿Cómo puede una persona decir yo amo y creo en Dios y no obedecerlo? No tener la fe para creer que la Biblia es su santa palabra. No puede ser esto no es posible y esto no le agrada a Dios. Somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por tu salvación y la mía y lo aceptamos. Pero al aceptarlo, nosotros
permitimos ser transformados al nacer de nuevo en nuevas criaturas, para que nuestra vida pasada de pecado quede allá y que comencemos una nueva vida en Cristo, obedeciéndole, amándole, glorificándole, honrándole todos los días en nuestras vidas. Y ya para finalizar, dice, como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa, Él no forza a nadie, esto debe nacer en tu corazón, y da a todos libertad para que los sirvan voluntariamente. Amén, Señor. Entonces, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, toma la decisión de rendir tu voluntad cada día a Cristo. Es la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. Vivir para Él, que tu mente, tu cuerpo, tu espíritu estén conectados y en comunión con tu Creador. Así vas a recibir la guianza del Espíritu Santo y Él te va a seguir transformando cada día de acuerdo a su semejanza. Te mando un abrazo muy fuerte, que tengas una excelente semana. Dios te bendiga y toma la decisión de entregar tu vida a Cristo. Él toca la puerta de tu corazón, abre esa puerta. Dile a Cristo, aquí estoy, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Deseo vivir para ti. Te entrego mi voluntad, transfórmame. Y Él está listo y presto para responderte, ayudarte y darte esa paz que tanto necesitas. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye bye.